para el Desarrollo, Integración Regional, Cooperación Sur-Sur de México y es actualmente vicepresidente de la AMEI. Y finalmente, contamos con la presencia de la doctora Gabriela Sánchez Gutiérrez, que se encargará de comentar el libro. Ella es directora del Instituto Mora, desde luego profesora investigadora de dicho instituto. Iberoamericana, de la cual México no escapa, que es el auge de las reflexiones académicas sobre la cooperación sur-sur. En México, me parece indispensable subrayar el papel del Instituto Mora en el desarrollo de estas reflexiones, así como de colegas desde otras universidades del país, como Juan Pablo en Puebla. Una ilustración del crecimiento de estos trabajos sobre la cooperación internacional para el desarrollo es la creación en 2014 de la Red Mexicana en Cooperación Internacional y Desarrollo, la REMECID, y cuya membresía ha crecido mucho desde su lanzamiento. Publicar este libro en el colegio responde a dos motivaciones, entonces. Por un lado, participar en estos debates iberoamericanos y por el otro, relanzar reflexiones iniciadas tempranamente en el CI, en específico mediante una conferencia realizada en 1990 y convertida en este libro editado por Soledad Loaesa, La cooperación internacional en un mundo desigual, publicado en 1994. Nos inscribimos en esta herencia del colegio. Para las y los especialistas, el título del libro Cooperación Sur-Sur para el Desarrollo puede parecer un poco extraño. Solemos referirnos a la cooperación internacional para el desarrollo o a la cooperación sur-sur. Decidí usar la expresión cooperación sur-sur para el desarrollo para explicitar nuestro entendimiento de cooperación sur-sur en esta obra. No hay consenso, obviamente, para definir la cooperación sur-sur y delimitar su campo de acción. En este libro la estudiamos de manera restringida, es decir, a partir de las iniciativas de cooperación para el desarrollo, las actividades solidarias entre países en desarrollo, en específico las ofrecidas por algunos gobiernos de América Latina y el Caribe. No buscamos reflexionar sobre la definición de la cooperación sur-sur. En este sentido, este libro no es un libro teórico. Eso porque ya existen varios libros en español y en portugués y una multitud de artículos académicos sobre lo que es, puede ser o debería ser la cooperación sur-sur. Como ya lo mencioné al inicio, este libro resulta de una de las conclusiones de la conferencia de 2018. Si bien existe una base bibliográfica sobre cooperación sur-sur, es un tema que requiere seguimiento y profundización. Seguimiento porque los proyectos se anuncian, a veces se desarrollan, unos desaparecen, otros emergen y necesitábamos una actualización empírica. Profundización porque nos pareció que las presentaciones ponían en la mesa muchos datos, a veces inéditos, que permiten nutrir, complementar o tomar distancia con las reflexiones teóricas sobre cooperación sur-sur. Otro objetivo del libro es el de abordar la cooperación sur-sur a partir de temáticas, las cuales estructuran la organización de los capítulos. Eso facilita la comparación y complementa estudios de caso existentes, muchas veces basados en la experiencia de un país en general o vinculados con reflexiones sobre la integración regional. El libro se organiza entonces alrededor de 4 ejes temáticos: marco institucional y principios de cooperación, educación superior, salud e infraestructura. Juan Pablo nos presentará su capítulo sobre el marco institucional y principios de cooperación y Sandra el suyo sobre infraestructura, en ambos casos desarrollando el ejemplo mexicano. Este libro también tiene unas limitaciones y voy a enumerar 5. Son análisis de los últimos 10-15 años.
decidimos no incluir la perspectiva histórica. Segundo, analizamos prácticas gubernamentales. Y hoy en día la cooperación sur-sur no solo es el resultado de la acción de estos actores estatales centrales. Estas prácticas gubernamentales son el hilo conductor del libro. Es restrictivo, pero nos permite sacar conclusiones más coherentes. 3. La cooperación sur-sur es más compleja que la organización del libro deja suponer. Hay proyectos multiniveles, transfronterizos y multitemáticos, lo cual intentamos subrayar cada vez que resaltaba esta complejidad. Tampoco estudiamos los resultados de estos proyectos, otra vez porque existen trabajos sobre la implementación de la cooperación sur-sur y nos pareció que nuestros aportes en esta ocasión no se situaban en este ámbito. Y por último, hay nuevos temas de cooperación sur-sur que merecen nuestra atención y no están incluidos: derechos humanos, democracia, igualdad de género y lucha contra los flujos ilícitos. Son importantes porque invitan a reflexionar sobre el vínculo entre la cooperación sur-sur y los valores liberales tradicionalmente asociados con la cooperación internacional para el desarrollo norte-sur, ¿no? Y en estos tiempos de mucho debate sobre el futuro del orden liberal internacional o de los valores asociados al liberalismo en las relaciones internacionales, pues es una pista de investigación que tendremos que seguir en el futuro y que ya algunas y algunos colegas están analizando. Si me piden que saque una conclusión principal de este libro, creo que sería la siguiente. La cooperación sur-sur es fundamentalmente política. Inicialmente era un proyecto político de emancipación. Hoy es fundamentalmente política, tanto como herramienta de política exterior, algo asumido por las y los oferentes de cooperación sur-sur en América Latina y el Caribe, como lo revelan los diferentes capítulos del libro. Y también la cooperación sur-sur es víctima de la política al padecer las oscilaciones de estas mismas políticas exteriores de la región. Muchas gracias. Muchas gracias, Elodie, por esta introducción general al libro. Y ahora le voy a dar la palabra a Sandra Orozco Guillén, que nos hablará de su capítulo sobre el Fondo Yucatán, Evolución y Alcance de la Cooperación Mexicana 2012-2018. Sandra, por favor. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Elodie. Muchas gracias, doctor. A mis colegas, a todos los aquí presentes, les agradezco mucho la invitación para venir a platicarles un poco sobre el capítulo que me tocó escribir, la cooperación de México, en un tema muy específico. No, ahí, sí. Brevemente, como ya comentó la doctora Elodie, mi capítulo se centra fundamentalmente en las acciones concretas que el gobierno de 2011 a 2000, creo que voy a cambiar un poco. Gracias. Particularmente con la región de Mesoamérica y el Caribe. Esta fue una iniciativa que creo que es muy importante también mencionar desde el punto de vista de la experiencia. Es la primera etapa, mi capítulo, como una ilustración de la cooperación sur-sur en un tema muy específico relacionado con cooperación financiera e infraestructura. Brevemente, haciendo un recuento, la MEXID se crea el 28 de septiembre de 2011 y el 13 de diciembre, en la 13ª reunión del Mecanismo de Diálogo y Concertación de Tuxtla, es cuando se anuncia el Fondo de Yucatán.
Originalmente se anunció como el Acuerdo de Yucatán. La razón fue que la reunión política fue en Mérida, Yucatán. El presidente Calderón la anuncia, pero poco a poco la evolución del mecanismo propio y del fondo per se, sobre todo por los países de Mesoamérica y el Caribe, es quienes lo denominan el Fondo de Yucatán. Este fondo, el acuerdo, sale el 6 de diciembre de 2011 y es un esfuerzo de consolidación de la política de cooperación mexicana muy particular, porque era el brazo ejecutor de la política exterior de México, pero también de la política de cooperación de la recién creada agencia y sobre todo dar continuidad a la política de cooperación que México tuvo en los 80s, particularmente con el Acuerdo de San José, particularmente con todo el diálogo y concertación que se hizo para alcanzar la paz en Centroamérica, el Grupo Contadora. Y pues bueno, este capítulo versa sobre cómo fue creado, cuáles fueron los antecedentes, que son muy rápidos, y cómo emprendimos una iniciativa. Yo fui parte desde el 6 de diciembre de 2011, me acuerdo perfecto, e incluso un poco antes, cuando mi director general en ese entonces iba a las reuniones, tanto con Bancomext como con Presidencia, porque en ese tiempo el presidente de México quería hacer un anuncio muy claro sobre cuál era la política exterior de México con relación a Centroamérica, sobre todo dando continuidad a la política exterior de Estado. Y brevemente, pues, poco a poco el fondo fue evolucionando. Empezamos con la primera operación, que fue Villa San Antonio Huascarán, en Honduras. Nos tocó armar todo el fondo desde el punto de vista de consolidar el acuerdo, hacerlo en reglas de operación, crear un fondo, crear un intermediario financiero, saber con quién podríamos trabajar. Una cosa muy importante es que el fondo pensaba, y en esta primera época de cooperación, crear infraestructura de largo plazo, que tuviera impacto regional, pero siempre priorizando el interés nacional del país que lo solicitara. Algo también muy importante es que este fondo, que inicialmente se abrió con $160 millones, daba el espacio a países altamente endeudados como Nicaragua y Honduras, a fondos internacionales para infraestructura, en donde México asumía el riesgo, ¿no? Bajo diversas modalidades, un apoyo potenciado que era México asumía el riesgo de crear una infraestructura en un país altamente endeudado. Y algo muy importante también, que creo que va de la línea sobre los marcos institucionales, el tema de educación y de salud, es que esta cooperación financiera siempre estuvo complementada con cooperación técnica y fortalecimiento de capacidades. Eso fue algo básico que se buscó en la primera etapa del fondo, si bien no es fácil, a veces fue un reto incluso crear esta coordinación con los países, sobre todo en cuanto a los cambios de gobierno, particularmente en Centroamérica, que era con quien empezamos las operaciones, pero finalmente el fondo pudo erogar $137 millones, 23 millones para el Caribe, con cooperación y construcción de infraestructura muy, muy focalizada, hospitales, un centro de parteras en Haití, incluso un parlamento, en una región en la que México no necesariamente tenía una representación permanente, sino lo hacíamos todo a través de nuestra embajada en Santa Lucía, que un ejemplo claro que ustedes podrán ver en el libro, el hospital de Marigot en Dominica, ¿no? Que había que hacer 2 o 3 días de viaje solamente para iniciar todas las coordinaciones y trabajar sobre los mecanismos de cooperación que tuviéramos disponibles y también tomando en cuenta las capacidades del gobierno receptor. En Centroamérica, como ya les platiqué, que fue las operaciones más grandes, hicimos $107 millones, que una cosa importante también es decir, es que los apoyos se potenciaron, es decir, México daba el principal,
o daba una donación simple hasta $5 millones y a través del intermediario financiero que pudo ser el Banco Centroamericano de Integración Económica, el Banco de Desarrollo del Caribe, el BID y también Bancomext Fiduciario, era el medio por el cual el Fondo de Yucatán hacía el apoyo hacia esos países. Esto se hacía justamente para tener una visión clara de rendición de cuentas, tanto desde nuestras instituciones como de las instituciones receptoras. Los apoyos no se daban en efectivo, sino a través de un intermediario financiero. Y bueno, estos recursos detonaron hasta $327 millones. Hasta 2018, el Fondo de Yucatán apoyó 17 proyectos en 12 países. Y una cosa que me gustaría mucho resaltar es que para el éxito de estos proyectos, algo importante también de mencionar es que estos proyectos fueron realizados en 6 años. Paradójicamente fue un sexenio, pudiéramos pensarlo en términos políticos, pero lo que más se buscó, y sobre todo en el fondo, es tener la capacidad técnica, es decir, ahí quitamos toda la política, la tomamos en cuenta como un riesgo, pero la gente que inicialmente creó y concibió el fondo, lo concibió como un elemento meramente técnico para apoyar la cooperación. Pero algo muy clave que sí quisiera resaltar y transmitir es que la coordinación entre el gobierno receptor, el acompañamiento de la Embajada de México, sea sede o concurrente, el impulso de la MEXID y la coordinación con el intermediario financiero fue lo que realmente pudo materializar estos proyectos. Algo muy importante en infraestructura es que a veces nosotros queremos ver resultados en muy poco tiempo, y yo les puedo comentar que desde uno de los proyectos que fue emblemático, que fue el Puente Zixaola, que es el puente fronterizo en la región del Caribe entre Panamá y Costa Rica, nos tardamos 6 años en hacerlo. Y fue por un tema de voluntad política, por un tema de coordinación, también la parte de ingeniería, los estudios técnicos, los impactos medioambientales son sumamente importantes en la conformación de un proyecto de infraestructura, pero afortunadamente salió adelante. Y creo que ese fue el mayor beneficio para todos aquellos que trabajamos y que participamos en esos proyectos, y sobre todo también, ¿no?, como un apoyo concreto de México a la infraestructura y al crecimiento y desarrollo regional, particularmente de Centroamérica y del Caribe. No, después, pero con mucho gusto puedo apoyarlos y compartirles algo más. Muchísimas gracias, Sandra, por tu intervención desde la experiencia y desde la puesta en obra de un proyecto específico. Ahora le voy a dar la palabra al profesor Juan Pablo Prado Layande, quien es el autor del capítulo sobre la cooperación sur-sur mexicana durante también el sexenio de Enrique Peña Nieto, antecedentes, avances y pendientes. Muchas gracias, doctor Proudhon, y gracias a la doctora Elodie Brum. Saludo a la doctora Gabriela Sánchez, a mi colega Sandra Orozco, y gracias al Colegio México por abrirnos sus puertas, sus espacios en esta biblioteca extraordinaria, en donde creo que prácticamente todos estudiamos, investigamos, en mi caso en licenciatura, cuando tenía recuerdo un diplomado que estudié cuando trabajé en Cancillería. Aquí vine a hacer mi investigación. Esta es una casa de todas y de todos, y me siento como tal y honrado de estar aquí. Como honrado me siento por el hecho de ser invitado por Elodie en su momento para participar, para colaborar en este equipo de trabajo en donde estudiamos cooperación internacional. Y este libro es particular, nace en un contexto muy importante y muy lógico, que es aquella reunión del 40 aniversario
de la Conferencia de Naciones Unidas sobre Cooperación Técnica entre Países en Desarrollo en Buenos Aires. 40 aniversario se celebró en marzo del 2019 y en parte es el contexto que da vida a esta historia, a este libro que hoy nos reencuentra. El libro de Cooperación Internacional en un Mundo Desigual fue otro que en lo personal a mí me tocó fibras sensibles, no solo racionales, sino emocionales, y es uno de mis generadores del interés por estudiar cooperación internacional. De hecho, tuve ese libro, después se me perdió y el Elodie amablemente me obsequió otro ejemplar y lo tengo enmarcado en mi oficina para que no se me pierda. Pues, en efecto, el tema es fascinante. Estudiar cooperación sur-sur es una ventana a entender muchas cosas, a estudiar relaciones internacionales, a estudiar política internacional, a estudiar solidaridad, a estudiar política exterior, procesos de integración, pero también a estudiar ejercicios de poder, ejercicios de competencia, a veces ruda en el espacio global y regional, vía cooperación internacional. Es decir, la cooperación no es el lado dulce, en exclusiva de las relaciones internacionales, sino que es una arena más del encuentro entre distintos actores internacionales, no siempre con resultados virtuosos o exitosos, sino pues es una mezcla de experiencias de todo tipo, color y sabor. Y esto es un atributo que ofrece el libro. El libro no es complaciente per se, sino analítico. Y eso me motiva y por eso yo lo estoy utilizando en mis aulas. Respecto a lo que me compete a mí, que es estudiar la cooperación sur-sur de México en el sexenio anterior. Hablar del sexenio anterior es como hablar de hace décadas atrás, ¿cierto? Es impresionante. Tengo esa encomienda de hablar lo que sucedió en el gobierno de Enrique Peña Nieto. Pues hubo muchas cosas interesantes que se abordan aquí en síntesis. Este gobierno heredó una historia en materia de cooperación internacional. México, como lo señalaré un poco más adelante, había practicado esta actividad desde hace décadas atrás. Este gobierno heredó obligaciones jurídicas, por primera vez, obligaciones más formales y jurídicas, porque se creó una ley en cooperación internacional promovida por el entonces Partido Revolucionario Institucional, o más correctamente hablando, por Rosario Green, que era pues una persona genuinamente interesada en el tema. También este gobierno, el de Peña Nieto, heredó obligaciones institucionales a raíz de la ley. La ley per se no es nada si no era acompañada por una reforma institucional importante en la cooperación, y el gobierno de Peña Nieto tuvo la obligación de poner en marcha las distintas exigencias que configuraban la ley. Y esto generó renovadas expectativas positivas en materia de una renovada cooperación internacional. No me meto a lo teórico hablando de expectativas y de institucionalismo, pero el caso es que se avecinaba en principio una nueva época más consolidada en materia de cooperación internacional y en cooperación sur-sur en lo particular. Y es que la cooperación sur-sur es un tema importante, no voy a decir determinante, pero sí importante en la historia de la política exterior de México. Y en este sentido decir que la cooperación sur-sur tiene muchos usos, es un ejercicio multifuncional, sirve para muchas cosas al mismo tiempo, sirve para legitimar agendas políticas, diplomáticas, para de pronto, y lo diré, rellenar agenda formal, cuando no hay muchas cosas que decir. Siempre la cooperación es un elemento accesorio para decir que algo se está haciendo o que se va a hacer. Y también para señalar y fundamentar la buena voluntad entre las partes. Es en definitiva un instrumento
que cuando aparece formalmente en la escena internacional, de alguna forma democratizó al viejo, al hegemónico sistema de cooperación internacional, porque los países del sur comienzan a ofrecer colaboración en temas específicos. La cooperación sur-sur también, digamos que le desproveyó del monopolio de la cooperación oficial y formal a países desarrollados y a organismos multilaterales. Esto es muy positivo. El lado, digamos, también interesante es que la cooperación sur-sur movió las piezas en el tablero y generó mayor activismo, mayor cantidad de actores y más competencia respecto a oferta y recepción de cooperación internacional. Pero el caso para el México es que la cooperación sur-sur, yo diría, es un constructor de política exterior, de Estado, porque es una actividad que trasciende independientemente del gobierno en funciones. Y el inicio de la cooperación sur-sur en nuestro país, no lo escribí en el texto, porque como bien señaló Elodie, no es un texto histórico, pero lo quiero comentar aquí. Surgió en 1874, básicamente, a través del esquema Cooperación Sur-Sur, y no con un país en desarrollo al momento actual, sino no con un país desarrollado, sino con un país que era un país en Asia, un país aislado y además en una isla. Me refiero a Japón. En aquel año, México realizó una expedición científica, una comisión astronómica a Japón para mirar, fotografiar a Venus que pasaba frente al Sol. Y en esa comisión oficial científica mexicana participó Francisco Díaz Covarrubias, que curiosamente, y buscando información, es mi tatarabuelo, que fue muy bien visto en Japón ese acto político y de cooperación científica, porque en aquellos años Japón estaba aislado del mundo, y en este sentido, pues fue un instrumento útil y práctico de nuestra política exterior. Fíjense cómo un acto en principio científico, aislado y perdido, puede ser utilizado hasta el día de hoy como un acto de política exterior que acerca a gobiernos y a países. Pues bueno, la cooperación mexicana desde luego evolucionó en el plano político, fáctico, institucional, formal, y en este sentido México ya en el siglo XX se convirtió en un referente por su evolución en términos de país en desarrollo, pero latinoamericano cada vez más sólido, con ciertas políticas públicas, y de nueva manera la cooperación sur-sur acercó esas políticas públicas mexicanas bien vistas en América Latina con respecto a la política exterior. La cooperación sur-sur acerca la diplomacia con el desarrollo social, y esto es importante. Y gracias a la cooperación sur-sur, México ganó prestigio o contribuyó a ganar prestigio en la esfera regional. Bueno, corro en términos de tiempo y llegamos al gobierno de Enrique Peña Nieto, cuando en el 2011, un poquito antes del inicio de este gobierno, como ya señalé, entra en vigor la Ley Mexicana de Política Exterior. Fue una etapa interesante, optimista de nueva manera respecto a la cooperación internacional que siempre había estado ahí, pero le faltaba solidez institucional y base jurídica. La idea era reforzar a este instrumento de política exterior. Y fue cuando se creó, entre muchas otras cosas, lo que se denominó un sistema de cooperación más o menos armónico. No voy a explicar sus características, pero lo que sí ocurrió es que en aquellos años teníamos una cooperación internacional, yo diría, tipo arcoíris. Es decir, y aquí Sandra seguramente estará de acuerdo conmigo, era una cooperación integral, equilibrada, adaptativa respecto al potencial mexicano para ofrecer y también receptiva respecto a lo que se requería en regiones estratégicas de nuestro país. Hacíamos cooperación técnica, científica, económica, cultural, deportiva, financiera, al mismo tiempo en distintos países y de manera cada vez más coordinada bajo el liderazgo de Cancillería y después de la Agencia Mexicana de Cooperación. Hubo una especie de estabilidad programática
160 proyectos, cooperación técnica y científica al año, repartidos de manera bastante inteligente. No voy a dar datos, no voy a dar cifras. Lo que sí quiero decir es que también utilizábamos a nuestra cooperación como un instrumento firme de política exterior. Condonamos a Cuba más de 350 millones de dólares y lo utilizábamos eso políticamente para dar mensajes hacia adentro y hacia afuera del país. Bueno, para ir concluyendo, señalar que también hacíamos cooperación en el sur-sur en el ámbito político. Sí, hay cooperación sur-sur política. Participar en foros regionales y multilaterales en donde se establecen directrices generales sobre la cooperación sur-sur. Conceptos, formas de evaluación, de encadenamientos de distintas cooperaciones, normas formales e informales en la materia, en síntesis, en donde se plasma la gobernanza de la cooperación sur-sur. México estaba presente en esos foros y eso era importante. Es decir, no solo hacíamos cooperaciones en territorio, sino participábamos en las discusiones, liderando en muchos casos esquemas de gobernanza, lo que yo denomino gobernanza de la cooperación sur-sur. En pocas palabras, teníamos una cooperación diversificada, estratégica, al servicio de la política exterior, bien repartida y con una base institucional en donde se priorizó, y con esto concluyo, el utilizar a la cooperación como un instrumento de política exterior, pero también de desarrollo adaptativo a necesidades de los países socios. Y teníamos básicamente una política mexicana de cooperación que tenía base jurídica, bases institucionales interesantes y tenía el brazo fáctico y puntual de trabajar al unísono, como ya señalé, en distintos frentes. Fue una etapa francamente interesante, motivante, y es parte de lo que yo señalo y comento en este capítulo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Prado Layande. Estoy seguro que habrá muchas preguntas acerca de su intervención y ahora le doy la palabra a escuchar sus comentarios generales sobre el libro a la doctora Gabriela Sánchez. Gabriela. Muchísimas gracias. ¿Sí funciona? Sí, perfecto. Bueno, muy buenas tardes, tengan todas y todos ustedes. Yo quisiera iniciar mi intervención con un profundo agradecimiento de recibir. Ok. Hay algunos que... Sí, no, pues ya nos extrañaba. Y bueno, por supuesto, también quiero agradecer la invitación a Elodifra. O sea, de verdad me siento muy contenta. Para mí ha sido un placer enorme la lectura de este libro y sobre todo estar aquí de manera presencial. Me encanta que sea el primer evento presencial, así que vamos a aprovecharlo y quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones que esta publicación me ha suscitado, ¿no? Decía yo que fue una lectura realmente amena, diversa, entretenida y llena de información sobre experiencias concretas de cooperación sur-sur. Información a la que no es fácil acceder, pues como bien lo plantea Elodie en la introducción, uno de los objetivos de la publicación fue justamente ofrecer información empírica original. Y pues esta información de verdad que no es fácil de construir, de recopilar, de armar, ¿no? Así que desde ahora quiero felicitar mucho a las y a los autores por haber logrado ofrecernos esta información, datos muy específicos sobre relaciones de cooperación que involucran a países como Argentina, Brasil, Colombia, Cuba, México y varios otros del Caribe y África.
No se trata, como bien se decía hace un momento, de una publicación teórica. Y yo también eso lo agradezco, creo que es una contribución muy interesante, ¿no? Gira en torno a prácticas concretas, como decía yo hace un momento, de los distintos países, y además, pues estas prácticas se organizan en 4 líneas temáticas, ¿no? El marco institucional, los principios de cooperación sur-sur, la segunda línea es la educación superior, la tercera es la salud y la cuarta, infraestructura. Ya escuchamos aquí todo un abordaje de Juan Pablo en torno a la perspectiva institucional, ¿no? Y cómo esto va emergiendo la cooperación mexicana, y también lo que tiene que ver con el capítulo de Sandra sobre cooperación en cuanto a infraestructura. El cruce entre países y temas abordados me llevó a hacer una presentación realmente combinada. Lo que quiero decir en concreto es que no estoy respetando para nada el orden de los capítulos que viene en el libro, sino que estoy haciendo una combinación entre países y temas, ¿no? Y mi idea es pues compartir aquí un panorama general del contenido del libro. Y empezaría, y tiene que ver seguramente con el origen de la publicación, con aquella conferencia en donde el Colegio de México se reúne con varias contrapartes cubanas. Son 3 los capítulos que sobre Cuba se abordan en el libro, y me gustaría empezar por comentarles al respecto, ¿no? Uno de ellos, Elaine Balton Legras, nos ofrece una interesante descripción del diseño institucional y las normas gubernamentales que guían la cooperación sur-sur de Cuba, así como un panorama de los proyectos cubanos en América Latina y el Caribe, particularmente en los sectores de salud, educación y de respuesta a desastres naturales. Afirma con claridad que la cooperación sur-sur constituye un complemento y no un sustituto de otras formas de financiamiento del desarrollo. Señala como principios esenciales de la cooperación cubana la solidaridad, el respeto mutuo, la ayuda desinteresada, la complementariedad, la igualdad y la sostenibilidad. Hace mucho énfasis en todo el tema de la incondicionalidad de la ayuda. No dejan de sorprender los datos ofrecidos por Balton Legras. Cito: de manera general, más de 1 millón de cubanos ha prestado ayuda solidaria en el mundo a lo largo de más de 50 años. Y de ese millón de cubanos, el 50% han sido mujeres. Describe también experiencias exitosas en el ámbito de la salud. Por ejemplo, en el marco de la llamada Operación Milagro, se realizaron casi 3 millones de cirugías a pacientes de 34 países de América Latina, del Caribe y de África, destinadas a combatir la ceguera y otras afecciones oftalmológicas. En el ámbito de la cooperación en educación superior de Cuba, Jonathan Quiroz Santos nos señala también que la solidaridad internacional es consustancial a su revolución, a su modelo de socialismo y a su política exterior. De ahí su persistencia en la cooperación sur-sur, que desde su perspectiva no ha cambiado esencialmente. Por otra parte, Quiroz menciona que no es una tarea fácil todo el tema de la cuantificación de la cooperación cubana. Yo diría que no solo la cubana, yo creo que es todo un tema el asunto de la cuantificación en todos los países. La falta de sistematización de información o la carencia de una metodología compartida entre diversos países impide a veces la comparabilidad. Hay esfuerzos sin duda que se han hecho desde la CEGIB al respecto, ¿no? Pero el tema de la contabilización sigue siendo un tema problemático. Quiroz señala que haciendo uso de la forma de cálculo de la OCDE, Henry Morales, un economista guatemalteco, concluyó que durante el periodo de 1999 a 2015, la ayuda oficial cubana equivalió a 71.507 millones de dólares, es decir, fíjense, el 6.6% de su Producto Interno Bruto. ¿A que no lo sabíamos eso? Ubicando a Cuba, por supuesto, como uno de los mayores donantes a nivel mundial y el primero, por supuesto, en su región geográfica. Otro dato sorprendente es que de 1959 a 2019, 77.124 estudiantes extranjeros provenientes de 163 países culminaron sus estudios en los centros educacionales cubanos en los niveles medio y superior, de los cuales 58.777 egresaron de universidades cubanas. Asimismo, el autor describe el impacto global de la escuela y de la famosa escuela, diría yo, latinoamericana de medicina, la ELAM,
fundada en 1999, de la cual hasta 2017 han egresado más de 28.500 médicos de 103 países. Bien, bien interesantes datos. Todavía en el campo de la salud, el trabajo de Alina Altamirano Bichot describe la evolución histórica de la cooperación médica cubana, analizando, y eso es bien, bien interesante también, las distintas modalidades, las estrategias, los múltiples programas, cómo van cambiando y cómo se van llevando a cabo a lo largo de los años. Pone como ejemplo una misión de gran impacto que consistió en el combate contra el virus del ébola en Sierra Leona, Liberia y Guinea en 2014. Y en conjuntamente con la OMS, se logró detener la epidemia. También en cuanto a la cooperación en el campo de la salud, encontramos un capítulo muy interesante de Yamileth, siempre me costó trabajo el nombre, Ortiz Gómez y René Leiva Flores, que abordan la experiencia de la frontera colombo-ecuatoriana. Ambos países han hecho esfuerzos enormes para establecer lineamientos específicos de trabajo en la frontera a fin de reducir brechas y fomentar el desarrollo integral en los municipios fronterizos. Si bien hay experiencias muy novedosas, los autores señalan de manera crítica que estos esfuerzos a veces se encuentran desarticulados o dispersos, limitando con ello el impacto en el ámbito territorial. Sin embargo, a mí me parece que el esfuerzo fronterizo es extraordinario. Y un tema que me parece de gran relevancia y que sin duda me hace pensar en nuestras fronteras con Guatemala y Estados Unidos es el que Ortiz y Leiva señalan como un aspecto común de la cooperación colombo-ecuatoriana y que se define por las cuestiones culturales, el ser andino. Porque para los habitantes de la frontera no existen límites territoriales. La frontera, dicen los autores, es un espacio artificial que separa y distancia a las personas, a pesar de compartir elementos familiares, socioculturales y económicos. Cito: la frontera se configura como un espacio de encuentro sociocultural y de oportunidades que puede contribuir a dinamizar social y económicamente a la población de los países que la forman. De ahí la importancia y el conjunto de oportunidades que ellos señalan que ofrece la cooperación sur-sur. Este capítulo de verdad que es sugerente en cuanto a nuevas formas de cooperación, no hay desperdicio. Lo que quiero es que lo lean. En el caso de la cooperación mexicana, pues ya escuchamos a Juan Pablo y a Sandra, que yo creo que ambos han trabajado justamente el periodo del sexenio de Enrique Peña Nieto, ¿no? Sobre el Fondo Yucatán, una experiencia muy, muy concreta y sobre toda la evolución de la política mexicana de cooperación en dicho periodo. Yo coincido con Juan Pablo en el sentido de que si bien hubo avances muy importantes, también se generaron varios pendientes. Entre ellos, él señala la dificultad de diseñar informes y canales de difusión adecuados que dieran cuenta de la riqueza y del impacto de la cooperación sur-sur. Uno de mis pleitos, Sandra, con la AMEXID siempre fue la dificultad de dar a conocer todo lo que se hacía en el ámbito de la cooperación. Asimismo, en lo que hace al capítulo de Sandra, que nos acaba de presentar, yo quisiera subrayar, y lo voy a citar, Sandra, porque me parece importante, ¿no? Una mirada crítica con respecto a la cooperación. Ella dice: en efecto, iniciativas anteriores no han logrado favorecer las condiciones de vida de las poblaciones locales. Se refiere a otras experiencias, ¿no? de cooperación en infraestructura y demás. Y será interesante, dice ella, estudiar más adelante los impactos que tuvieron los proyectos financiados por el Fondo Yucatán a nivel local, ¿no? Ciertamente queda por estudiar ese impacto empírico de proyectos como el Fondo Yucatán. Muy, muy importante. Bueno, yo no puedo dejar de decir que para el caso de México urgiría ir documentando los impactos que ha tenido el giro de la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador en cuanto a la política mexicana de cooperación internacional, pero eso es materia de otra publicación. En cuanto a la cooperación brasileña, también encontramos cosas muy interesantes, ¿no? Hay dos capítulos en el libro. Uno es de Carlos Milani y Renata Albuquerque sobre la cooperación en educación superior entre Brasil y los países africanos de lengua oficial portuguesa, y el de Elga Leza de Almeida sobre la cooperación y las inversiones brasileñas en África durante el gobierno de Lula da Silva.
Milane y Albuquerque destacan el enfoque crítico del gobierno brasileño, que a diferencia de otros países latinoamericanos, decidió evitar la terminología, los criterios y las normas derivadas del Comité de Ayuda al Desarrollo de la OCDE. Siempre Brasil se pronunció afuera de estos códigos. En su lugar, Brasil ha fomentado una estrategia de cooperación basada en la horizontalidad, la no condicionalidad y el concepto de demand driven. Yo diría que son principios muy semejantes a los de la cooperación cubana. Señalan que la educación es una de las prioridades de su política y de los programas de cooperación técnica de Brasil, teniendo como objetivos pues, cosas como promover estándares educativos más altos entre ciudadanos provenientes de otros países y regiones, fomentar el diálogo en el campo educativo entre jóvenes brasileños y extranjeros y difundir la cultura y el idioma de Brasil. Los autores ofrecen datos muy interesantes sobre el número de estudiantes con becas de grado y de posgrado en los países africanos de lengua oficial portuguesa. Por su parte, Elga Lessa de Almeida coincide con Milane y Albuquerque en cuanto a este discurso brasileño sobre la cooperación sur-sur, razón por la que ella considera que la cooperación brasileña fue acreditada como una alternativa al modelo de ayuda al desarrollo practicada por los países desarrollados. Sin embargo, ella señala que a ese discurso se contrapuso la idea de que en la práctica muchos proyectos de cooperación servirían a los intereses de empresas brasileñas, sobre todo del sector de los agronegocios y de la infraestructura. Así, en el capítulo, Lessa de Almeida estudia la presencia de Brasil en los países africanos mediante el análisis de la cooperación internacional y las relaciones económicas durante el gobierno de Lula da Silva, concluyendo que pese a la retórica de la solidaridad cooperante, la política exterior brasileña con África no estuvo nunca desvinculada del proyecto de desarrollo económico nacional ideado por el gobierno del PT. Bueno, hasta aquí el panorama, ¿no? Es solamente una probadita de los capítulos, habría mucho que decir, ¿no? Yo quisiera aquí pues, un poco constatar que este libro nos ofrece con claridad la heterogeneidad de experiencias de cada país, sus especificidades, sus hallazgos y dificultades. El libro anuncia, desde mi punto de vista, dos tendencias claves para el futuro de la cooperación en la región. Por un lado, la creciente relevancia de la cooperación sur-sur, y por otro, el importante papel que juegan los países de América Latina y el Caribe en esta modalidad de cooperación. Ahora bien, quiero introducir algunas reflexiones críticas, pues pienso que la cooperación sur-sur no está exenta de riesgos. Por ejemplo, en la relación de cooperación se puede imponer un enfoque regido por la oferta e intereses de una sola de las partes, disminuyendo así las opciones de la otra parte para fijar prioridades temáticas o partir de sus propias necesidades y relegando su participación a una actitud más bien pasiva. Eso puede suceder, y ha sucedido, yo creo que hay muchos casos y ejemplos que lo documentan. Esto reproduciría relaciones de cooperación llamadas norte-sur o tradicionales, en donde la diada oferente, o más bien donante-receptor, sigue dominando. Dicho de otra manera, ¿hay forma de que la bidireccionalidad de la cooperación sur-sur sea la que prevalezca y no sea una excepción? ¿Será eso posible? ¿O estamos condenados a seguir hablando de norte-sur, donantes, receptores, términos que preservan dicotomías que yo creo que cada vez reflejan menos la complejidad de nuestros países, de nuestros actores y de nuestras relaciones? En este código, México para Centroamérica no deja de ser norte, o Brasil para varios países de África. El libro ofrece información muy interesante sobre los países que han participado, sus distintos roles que han jugado a lo largo de los años, los marcos jurídicos que rigen sus relaciones y su financiamiento, cuántos proyectos de cooperación sur-sur bilateral se realizaron durante determinado periodo, cuántas acciones, entre qué países, en qué sectores, con qué duración, a qué costos. Todo esto se informa en el libro, es a partir de experiencias muy concretas. Y yo en realidad me pregunto, ¿qué significan 3 millones de cirugías a pacientes de 34 países de América Latina, el Caribe y África? ¿O 71.507 millones de dólares de ayuda oficial cubana aportados a varios países? ¿O 28.500 médicos de 103 países egresados de la ELAM?
o 134.7 millones de dólares aportados por el Fondo Yucatán, ¿no? Yo creo que son muchas cosas y que significan mucho, pero más allá de las cifras, pienso yo que necesitamos instrumentos que permitan contar con una aproximación valorativa. Es decir, superar la enunciación cuantitativa y obtener indicadores que puedan dar cuenta de logros cualitativos, de auténticos cambios y aprendizajes que, aunque no encajen en porcentajes de acciones o en clasificaciones económicas, permitan a los países de la región aproximarse a sus prácticas de cooperación de manera fresca y novedosa, sin forzarlos a cuadrar su experiencia en conceptos cuya génesis y valores muchas veces no tienen nada que ver con la realidad latinoamericana y del Caribe. Uno de estos indicadores cualitativos podría ser, por ejemplo, en torno al tema de la evaluación de los proyectos de cooperación sur-sur. ¿Cuántos de ellos son evaluados? ¿Cuáles son los resultados? Que esto pues ya escapa al libro, ¿no? Son reflexiones que me suscita y que de verdad me parecen interesantes, ¿no? ¿Cuántos proyectos se evalúan? ¿Cuáles son las lecciones aprendidas? ¿Cuáles las recomendaciones de las evaluaciones? ¿Cuál es el impacto social de los grandes proyectos de infraestructura? ¿Están realmente contribuyendo a transformar las realidades de las poblaciones más empobrecidas de todos estos países? ¿Qué cambios duraderos en el tiempo estamos logrando en la calidad de vida de las personas? Los autores en el libro coinciden en que son pocos los proyectos evaluados y en que hay muy poca información sistematizada. Así que sí, tenemos mucho trabajo por hacer. Para la academia, particularmente para quienes estudiamos la cooperación internacional para el desarrollo, libros como este son de una valía incalculable. Nos proveen de datos desde los cuales se desprenden preguntas y posibles líneas de investigación que pueden ser de verdad enriquecedoras. Yo estoy convencida de que nos surgen más y más estudios de caso, que den cuenta de cómo funciona todo esto en terreno, en lo local, con las personas concretas, que destaquen los aprendizajes, pero también todo aquello que de ninguna manera hay que hacer, ¿no? De aquello de lo que podemos aprender justamente por los resultados fallidos. Estudios que ayuden a desplegar el gran potencial que existe en nuestra región desde una mirada crítica, propositiva y profundamente transformadora de nuestras realidades. Estudios que den contenido y fundamentación sólida al benevolente discurso de la cooperación sur-sur. Aquí tenemos otro reto grande, creo yo, empatar los tiempos lentos de la academia con la vertiginosa velocidad de los acontecimientos. Bueno, yo les invito a leer este libro. Yo aprendí muchísimo, disfruté de verdad la información, me sorprendí en una serie de datos que no están a la vista en general. Y cierro mi intervención felicitando nuevamente a Elodie y a todos y cada uno, a Jean-François, de verdad, por esta hospitalidad. Enhorabuena y bienvenidos a este libro. Así que cómprenlo y a leerlo. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, por ese excelente panorama sobre el contenido del libro y también por las preguntas que formulaste al final de tu intervención. Antes de dar la palabra a los participantes en esta presentación para conocer su reacción a tus comentarios, me gustaría abrir la discusión a preguntas del público. Es decir, hay temas generales sobre la cooperación sur-sur para el desarrollo que plantearon tanto Elodie como Gabriela, pero hay también reflexiones sobre la política mexicana en materia de cooperación sur-sur. Y es más, hay una especie de invitación que nos hizo Gabriela a reflexionar sobre la continuidad y las discontinuidades en términos de cooperación mexicana para el desarrollo. Entonces, yo no sé si hay preguntas del público. Ana Covarrubias, por favor. Y ahí bueno, hay muchos, pero no funciona.
Gracias, Ilse. Bueno, pues muchas gracias. Buenas tardes a todos y muchas gracias por sus presentaciones. Yo tengo una pregunta muy concreta para la maestra Orozco Guillén, que tiene que ver en la relación entre Fondo Yucatán y Plan Puebla-Panamá. Competían, uno sustituye al otro, porque Plan Puebla-Panamá y después Proyecto Mesoamérica también tenía como objetivo la infraestructura, ¿no? Sé que no tuvo muy buenos resultados al principio, pero no sé, soy ignorante al respecto. Y sin ser experta en el tema de ninguna manera, quisiera sugerir otro indicador de evaluación que ustedes me dirán si es posible o no, que es sumamente realista y estratégico y le va a chocar a Elodie, pero pues ni modo, que es ver un poco, por ejemplo, todos estos países con esa política de cooperación. Yo no sé si se podría identificar de alguna manera después las alianzas y los votos en los foros multilaterales, ¿no? Porque creo que también como un instrumento de política exterior, por allí va. Y a lo mejor independientemente de que el puente funcione o no, funciona tener 3 votos más en la OEA, ¿no? Entonces, bueno, es lo único que quería decir. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Más preguntas? Sí, por favor. Gracias. Soy Valeria Valle de la Universidad Iberoamericana, Ciudad de México. Ante todo, una felicitación por esta obra que, como acaba de comentar Gabriela, que ya me convenció, quiero el libro, lo quiero leer ya, esta noche. Siento que me despierta muchísimas preguntas de investigación, pero tengo 2 preguntas muy concretas. Una, como acaba de comentar Juan Pablo, la cooperación es un instrumento de la política exterior. Elodie nos dijo que es un tema político, ¿sí? Y evidentemente también Sandra nos presentó un periodo muy específico del gobierno de Calderón, también Juan Pablo y también de Peña Nieto, ¿no? Acá vemos que en América Latina tenemos presidencialismos muy fuertes y al parecer entonces los temas de política exterior son políticas también que tienen que ver con el presidencialismo fuerte. Aquí no se mencionó que la ley fue recortada por el Poder Ejecutivo. ¿Dónde quedan los demás actores de la cooperación? Esa sería una gran pregunta. Esa dicotomía entre el poder político, sobre todo recae en la figura del Poder Ejecutivo, y los demás actores que juegan los temas de cooperación internacional y cómo esto llega hasta 2022, ¿no? Y otro comentario muy puntual, que vemos que hay países que en su trayectoria de cooperación sur tienen un tema muy específico que es la salud. Por ejemplo, Cuba, por ejemplo, Brasil, ¿sí? Con la Fundación Fiocruz, y Cuba está clarísimo, ¿no? Pero con la pandemia creo que hay una oportunidad para que todos estos países, con estas cintitas preciosas de la portada, ¿sí? Y otros más, puedan explorarse líneas de investigación sobre cooperación sur-sur en salud, sobre todo a partir de esta pandemia que todavía no se termina. Y gracias por abrirnos las puertas a esta preciosa biblioteca. Yo me la pasé estudiando toda mi maestría y les agradezco mucho la hospitalidad. Y felicidades, que vengan más. Estoy lista para más libros. Gracias, Valeria. Más preguntas. Sí hay una pregunta ahí. Hola, brevemente, Raquel Apodaca, PNUD. Sé que el libro no aborda los cambios de los últimos años, de 2008 a la fecha, en el caso de México, pero me gustaría conocer algo de las impresiones de los autores, Sandra y Juan Pablo, acerca específicamente de este rol que está adquiriendo la MEXID y, por otro lado, el cambio o evolución del Fondo Yucatán, que sabemos que ha tenido muchísimas ahí como complicaciones, evoluciones, no sé cómo plantearlo, pero bueno, esas son las preguntas. Gracias. Muchas gracias. ¿Hay más? Sí. Muy buenas tardes a todas y todos. Es igualmente un gusto estar en esta biblioteca. Para todo internacionalista creo que es como ir a la Meca. Mi nombre es Immanuel Brandt, soy de la Agregaduría de Cooperación Internacional de la Embajada de Alemania aquí en la Ciudad de México. Y mi pregunta va, yo creo que a todos los panelistas, a quien guste responder, o quizás escuchar más de una opinión. ¿Qué estrategias hay para blindar a la cooperación sur-sur precisamente de ser instrumento más a la voluntad política que a la institución o a la institucionalidad? Muchas gracias. Gracias, yo soy Michelle Ruiz y soy asistente de investigación en la Universidad Iberoamericana
Y tengo dos preguntas muy puntuales, también considerando las reflexiones que hizo Gabriela Sánchez sobre cómo transitar a esta parte de la evaluación de los proyectos de cooperación sur-sur, que uno de los retos también es cómo accedemos a esta información para hacer estudios de caso. Entonces, desde su experiencia, ¿qué tipo de mecanismos se tendrían que generar para fortalecer el aparato institucional en cuanto a la difusión de información que nos permita a nosotros como academia hacer estos estudios de caso y también hacer proyectos de evaluación, ¿no?, en torno a estas acciones de cooperación sur-sur? Y también siguiendo esta lógica que Gabriela Sánchez también comentó de reflexiones, que cómo podemos transitar de esta cuantificación a algo más cualitativo. Y les pregunto a todos los panelistas, ¿cómo podríamos operativizar los principios de cooperación sur-sur? Porque siempre hablamos de la horizontalidad o de los beneficios mutuos, pero ¿cómo los podemos definir y cómo los podríamos ver en la realidad, ¿no?, en la práctica de la cooperación sur-sur? Entonces, bueno, muchas felicidades también por esta gran iniciativa y también por darle continuidad desde el 2018 a verlo con una publicación. Felicidades. Muchas gracias. Hay otra pregunta aquí, ¿no? Reinaldo. No. Sí. Gracias. Muy breve, Daniel Gamboa, PNUD. Para Sandra, si nos podrías compartir de los mecanismos del mecanismo de gobernanza del Fondo Yucatán, ¿qué es lo que destacarías de ese mecanismo a favor y también cuáles serían las dolencias que recuerdas del mecanismo? Porque más allá justamente de que no es menor el tema de la movilización de recursos, pero también muchas veces en los fondos que se operan desde el sur pueden tener características también, digamos, loables, que son precisamente las que destacan en la región. Entonces me gustaría conocer tu perspectiva al respecto en cuanto a ese mecanismo del fondo. Muy bien. Reinaldo. A ver, muy breve, y es retomando lo que ya dijeron muchos, y sobre todo la mesa, el último argumento de Gabriela Sánchez sobre, y eso va para Sandra y Juan Pablo y Elodie, que han trabajado más en términos del terreno. ¿En qué medida, en su experiencia, este argumento de que básicamente lo que está pasando o lo que hizo México y Brasil es una relación, sigue siendo una relación norte-sur? Y la otra, que también va relacionada con todo lo que se dijo, ¿en qué medida se ha mantenido o se ha desmantelado la capacidad institucional que tenía México en la cooperación en lo que va de este sexenio? ¿Cuál es su perspectiva? ¿Qué tanto se mantuvo esa institucionalidad o qué tanto se pretende desmantelar? Gracias. Gracias, Reinaldo. ¿Hay más preguntas? Hay dos, tres, sí. Hola, buenas noches. Muy interesante la presentación. Mi nombre es Aran Flores, estoy estudiante aquí en el CEI. Y bueno, ya varias preguntas que plantearon, pude tachar algunas que tenía, pero me quedan dos, ¿no? Una creo que la puedo dirigir a la maestra Sandra, que es sobre la reflexión que hizo sobre esta cooperación con muy matizada, con mucho énfasis en el financiamiento. Y yo quiero preguntarle si se pudo identificar cómo reaccionan los actores o las organizaciones tradicionales de financiamiento a estas configuraciones regionales. Y me gustaría saber si encontraron algunas sinergias o algunos traslapes o de plano son polos o son negociaciones e interacciones independientes. Y otra, pues la planteo a todos los expositores, pero justo creo que me gustaría conocer si pudieron identificar alguna diferencia fundamental entre la cooperación norte-sur y la cooperación sur-sur, y no solo en este diálogo de las lógicas de poder que ya se expusieron, sino en las temáticas, ¿no? O sea, ¿qué podemos distinguir de esta cooperación sur-sur que el norte no está viendo y está apoyando o viceversa, ¿no? Muchas felicidades a todos. Gracias. Bueno, creo que había otra pregunta que hubiera separado a lo mejor en varias rondas, en 2 rondas, pero me parece muy bien, hay mucho más preguntas de lo que esperaba. Profesora Joy Langston. Yo también quiero felicitarte a ti, Elodie, y a todos los autores del libro editado. No es fácil editar un libro
y desde 2018 y con pandemia en medio, la verdad, mis respetos, ¿sí? En términos de preguntas, quisiera entender si pueden tener o si han buscado una explicación de cuándo la cooperación sur-sur no es en realidad cooperación, sino simple y sencillamente una forma de influir o buscar beneficios para el país que está dando la ayuda, ¿sí? En este caso no sería cooperación, estoy consciente de eso, es otra cosa, pero tal vez está como disfrazada como una cooperación sur-sur. Y quisiera como entender cuándo es el caso de Brasil y cuándo es el caso de otra cosa que realmente, como están pensando, si bien entendí, el caso de Cuba, que sí es desinteresado, cosa que no pienso, pero por lo menos puede ser en ciertos casos, sí, o sea, literalmente ustedes tienen un desastre y nosotros mandamos 100 doctores, me parece, y no esperamos nada a cambio. Quisiera saber cuándo sí y cuándo no. Muchas gracias. Gracias. ¿Hay más preguntas? Entonces voy a... No es una amenaza. Si hay más preguntas, por favor. Bien, entonces, pues les voy a dar la palabra al autor y a las autoras para responder primero a los comentarios de Gabriela y también, desde luego, a las preguntas del público. Y voy a formular solo una pequeña pregunta maliciosa. En el libro insisten mucho, hay una parte que tiene que ver con el diseño institucional de la cooperación sur-sur y el diseño de las instituciones de cooperación. Hay un tema, eso es la malicia, pero hay un tema que es un tema viejo. Pensamos que es un tema de este sexenio, de este gobierno y de anuncios recientes en cuanto a la naturaleza de la MEXID y de su autonomía, pero si no mal recuerdo, es un tema que se ha planteado desde la creación de esa agencia de cooperación internacional. Y hubo frenos en el pasado también, en sexenios anteriores. Entonces, quisiera escucharlos en sus respuestas sobre continuidad, descontinuidad, sobre ese tema. Es decir, el tema de la autonomía y del valor o no de que existen agencias de cooperación internacionales autónomas, por ejemplo, del Ministerio o de la Secretaría o las Secretarías de Relaciones Exteriores. Pero bueno, es mi pregunta, mi pequeña pregunta maliciosa. Bien, ahora voy a darles la palabra un poco en el orden de intervención, pero con una diferencia, es que voy a dejar a Elodie cerrar la ronda de comentarios y respuestas. Entonces, Sandra, por favor. Muchas gracias. No sé si este ya sirva. Es el otro, ¿verdad? Doctora Covarrubias, sobre su inquietud acerca de este traslape entre el PPP, el PM y el Fondo de Yucatán, yo le puedo comentar que justamente antes yo de hacerme cargo de la Dirección General Adjunta, mi responsabilidad era además el proyecto Mesoamérica en los temas de infraestructura, particularmente en el tema de energía y telecomunicaciones. México estaba en plena reforma y Centroamérica, por lo menos en el tema eléctrico, es mucho más avanzado que México. No hubo ningún traslape, duplicidad de funciones, al contrario. Lo que buscaba hacer el Fondo de Yucatán era ser un brazo financiero, el aporte desde la cooperación financiera para los proyectos de infraestructura per se, es decir, un poco el financiarlos en proyectos muy específicos con impacto regional. Todos los proyectos a los que el proyecto Mesoamérica, puedo hablar del proyecto Mesoamérica porque ese sí lo conocí desde la experiencia,
No así el Plan Puebla-Panamá, que era mucho más amplio y con mucha menos capacidad institucional. El proyecto Mesoamérica, que a la fecha sigue, que a la fecha ya es un mecanismo que tiene, si no mal recuerdo, más de 13 años, es un mecanismo de concertación y de diálogo, pero es un foro político y técnico. Entonces, tiene mucho más amplio, abarca 9 temas, y en la parte de infraestructura, lo que vino a aportar el Fondo de Yucatán fue esta parte de financiamiento a proyectos muy específicos de infraestructura con impacto regional. Incluso, por ejemplo, México es parte de la línea de transmisión del sistema eléctrico, del CIEPAC, que corre de Guatemala hasta Panamá, y es una línea internacional con un mercado eléctrico conjunto, supranacional, para llevar energía a toda la electricidad a precios más baratos. En algún momento se pensó que el Fondo de Yucatán hubiera podido financiar la conexión que falta desde Brillantes, desde Guatemala, hasta Tapachula Potencia, que es un trámite de 103 kilómetros, pero conectaría a los dos mercados. Y esa obra de infraestructura pues sería financiada con el Fondo de Yucatán. Lamentablemente no hubo las condiciones para dicho financiamiento, pero concretamente es una respuesta complementaria a todos los esfuerzos que ya México traía en la región. Con mucho gusto. No sé si regresamos. Sobre el tema, Raquel, muchas gracias. Sobre el tema del Fondo de Yucatán en la actual administración, personalmente yo te puedo decir que admiro cómo pudieron cambiar, la verdad es que es un reconocimiento para mí, cómo pudieron cambiar a la entidad responsable del fondo, porque si bien quien firmaba, así tal cual en el comité y tenía 3 asientos, pues era Hacienda. Esta administración, con el bono democrático y político con el que elegimos en 2018 los mexicanos, pudo cambiar a la unidad responsable. Y la unidad responsable ahora entiendo que es la Cancillería, entiendo que las reglas de operación ya no son públicas, y eso es un gran avance porque desde mi perspectiva, le daba dientes a la Cancillería y a la MEXID de poder operar pues mucho más eficiente el fondo, ¿no? Recordemos que no nada más es el Fondo de Yucatán, el fondo tenía un objeto muy específico que era infraestructura, lo lograron cambiar y entiendo que se fondeó con 800 millones de pesos adicionales, que también es un gran logro para proyectos muy específicos. Lo que yo te podría decir es que desde el punto de vista institucional es un gran logro. Lo que a mí me preocuparía, y esa es la razón por la que en el periodo en el que yo abarco en el libro, se escogieron intermediarios específicos, intermediarios financieros, es que es la manera que nosotros como Gobierno de México teníamos de comprobar los recursos. Desconozco cómo ahora, la verdad sí me declaro completamente ignorante en el tema, sobre cómo están comprobando los recursos que dan directos. Es una gran hazaña porque hace llegar el dinero directo, pero al mismo tiempo yo también te diría que es una gran responsabilidad porque debería de haber rendición de cuentas y sobre todo desde el punto de vista de la trazabilidad, a dónde llegan los recursos. Esa fue una concepción muy importante al hacer las reglas de operación del fondo. Sobre la pregunta del compañero de la Embajada de Alemania sobre el tema de blindaje a las instituciones, creo que la gran oportunidad de esta administración fue fortalecer la cooperación. Sin embargo, sí creo que, y no digo que no, la primera parte, los primeros 7 años de la MEXI, de que yo fui parte, pues claro que había muchas áreas de oportunidad, pero sí creo que la cooperación y las instituciones pues van más allá de los periodos políticos. Las instituciones las hacemos todos, los nacionales de un país, y creo que todavía existen grandes oportunidades y retos que podemos, tanto en el ámbito de las cancillerías como en el ámbito de la cooperación internacional, pues resolver, ¿no? Porque al final lo más importante es la capacidad técnica de recurso humano que tengan las instituciones para poder hacer frente a estos retos. Sobre el tema de Michelle y también de Gabriela, que ahorita me dijo cómo transitar y poder transmitir lo que
lo que las agencias, y particularmente yo lo digo a Mexid, hace, creo que ese fue el gran reto que tuvimos en los primeros 7 años. Y lo digo desde la experiencia, porque yo podía llegar a hacer un informe y dar los datos y contarle a mi jefe específicamente temas muy técnicos, pero poder darlos a conocer como agencia, yo creo que fue el reto de la agencia durante estos 7 años, ¿no? La parte de comunicación. La pandemia también nos puso en otro nivel de comunicación porque todo lo llevamos a una manera online, ¿no? Que quizá ahorita pues yo te podría decir, bueno, pues ahora yo lo haría así, 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 desde la experiencia. Pero sí creo, y particularmente las personas que trabajamos en la Mexid, en ese tiempo éramos personas mucho más jóvenes, sin tanta experiencia desde el punto de vista de la operación, y también tuvimos gente muy, muy, muy capaz, incluso que ya falleció, que llevó la cooperación desde los 80, pero yo te diría que nos educaron como para ser un funcionario tan técnico que no te pudiera traducir todo eso a comunicación. Ahora también el presupuesto era limitado, ¿no? Y el permiso que teníamos también para comunicar los resultados era limitado. Sobre Daniel, la gobernanza y las áreas de oportunidad del fondo. Yo creo que el tema de gobernanza, y la verdad es que hago un reconocimiento a esta administración de haber podido cambiar la unidad responsable, eso fue un gran logro. Pero creo que eso también tenía pesos y contrapesos, porque cuando inició el fondo, la Cancillería, con un asiento de la Cancillería y otro de Amexid, 2 de Cancillería y 1 de Amexid, y el voto de calidad lo tenía Hacienda, sí éramos nuevos en manejar los recursos y cómo operar recursos financieros internacionales desde la Cancillería, desde la agencia, y creo que esa fue una buena experiencia. Por eso repito, hacerlo desde la unidad responsable ahora, la Cancillería, es un gran logro, pero a mí sí me preocuparía el tema de rendición de cuentas, de trazabilidad y sobre todo de resultados, ¿no? ¿Cómo pones en blanco y negro qué es lo que hemos hecho? Sobre las áreas de oportunidad, yo creo que en la cooperación hay muchas. A veces los errores, pues mayoritariamente son humanos, no tecnológicos, pero creo que esta segunda etapa podría haber sido todavía más brillante, en el sentido, solamente con cambiar la unidad responsable desconozco exactamente cómo está operando en esta administración, porque tampoco la información pública es tan clara, pero sí creo que se puede hacer mucho más con ese fondo, sobre todo sin dejar de lado la parte de infraestructura, porque eso es lo que hace que si tú tienes una carretera, pues puede llegar el comercio y tiene beneficios asociados. También tiene externalidades, sin duda, pero para regiones, pensando en Centroamérica y el Caribe, que pues sí son útiles. Sobre el tema de cómo reaccionaron los donantes de allá atrás, algo muy importante es conforme fue evolucionando la cooperación, y a mí que me tocaba Centroamérica y el Caribe y con mis compañeros, México empezó a tener un gran prestigio como un país bisagra. ¿En qué sentido? Estados Unidos nos buscaba para ver qué podíamos hacer y hacer un merge entre su cooperación y nuestra cooperación. O sea, México, yo podría decirles desde donde yo lo vi, que saltamos esa definición de norte-sur y nos veían como un socio. Muchas veces, particularmente la cooperación con el Departamento de Estado, en temas muy puntuales sobre energía, que eran paralelos al Fondo de Yucatán, nos veían como un socio estratégico para poder comunicar y compartir cosas específicas en materia de gas natural, en materia de energía, en materia de telecomunicaciones. O sea, creo que en esos tiempos, por lo menos, y creo que también ahora con el plan que entiendo que la CEPAL diseñó para el Triángulo Norte, Estados Unidos, un socio norte, sí muy específicamente quería trabajar. El mismo caso de la Unión Europea, cuando
cuando hubo el proyecto de conectar con una red de banda ancha todo el continente americano con Europa, ALICE, el proyecto, creo que sobrepasamos esa clasificación. Sobre los beneficios para el país, yo creo que sí, de alguna manera la cooperación sí tiene que tener un interés y beneficio nacional. Sin embargo, desde mi experiencia, y realmente fuimos un ente muy técnico, muy focalizado en buscar el beneficio del país receptor y sobre todo, algo muy importante, escuchar las necesidades. Algo que pasaba mucho con Estados Unidos es que querían hacer algo en el Triángulo Norte para la migración, ¿no? No para algo, pues El Salvador necesita una carretera que lo conecte con Guatemala porque las mercancías pasan por la carretera que va de Panamá a Puebla, por eso se llamaba así. No, ellos están pensando ya en su interés nacional, algo que no pasaba con México. Si bien iba a beneficiar, no era el modus operandi. Y sobre el diseño institucional y la discontinuidad, yo pondría de ejemplo a los países más desarrollados y me viene el caso ahorita de la GIZ, ¿no? Que es un organismo técnico muy especializado, enfocado a la cooperación internacional. Si a mí me preguntan, yo sería de la opinión de que un organismo de esa índole, pues sí tiene que tener un vínculo entre los ministerios de Relaciones Exteriores, pero su razón de ser no necesariamente tendría que estar ligada a los objetivos del gobierno en turno, sino a los del Estado. Esas serían mis intervenciones. Muchísimas gracias, Sandra. Juan Pablo, por favor. Son preguntas bien interesantes que se abordan en parte en el libro y en otros textos de mis colegas y por parte mía, que no es fácil sintetizar, pero vamos a intentar hacerlo. El tema de las agencias de cooperación sigue siendo importante. Hace unos días, Argentina finalmente se sumó a la moda de denominar agencia a su instancia de cooperación internacional. Quizás les interesa escuchar las historias desde México a ese respecto, con sus pros y sus contras, que es parte de lo que se pregunta aquí. Para responder a las preguntas, también complementar mi primer participación con los elementos de oportunidad de la cooperación mexicana en la época anterior, es decir, en el sexenio anterior. Hubo una mejora institucional, como ya señalé, pero pues a medias y no suficiente, sino en muchos casos discrecional o una aplicación de la ley, digámoslo así, a medias, lo cual en términos estrictos es un contrasentido, ¿no? Al fin y al cabo, mis investigaciones encuentran que la aplicación de la ley mexicana de cooperación depende al fin y al cabo de la voluntad política. ¿De quién? Ni siquiera el presidente, sino el secretario de Relaciones Exteriores en funciones, y en el sexenio anterior tuvimos 3. Entonces la MEXID y la cooperación mexicana fue una especie de noria, de altibajos, porque dependía de la visión y de la percepción, un poquito aspectos teóricos, respecto a la cooperación en función del secretaria de Estado. ¿Y la ley entonces para qué es? Claro, hubo cuestiones importantes, pero también aspectos que se quedaron en el tintero. El tema de los recursos. Se informaba sobre los recursos, pero digamos que a medias. No se sabía con claridad cuántos recursos, en qué proyectos, en qué programas, qué es en El Salvador, qué sí, en el ámbito bilateral, multilateral. Transparencia, hubo informes, había informes, pero no necesariamente con base en los mismos criterios unos respecto a otros. Entonces, de manera anual o semestral se informaba de lo que se tenía a la mano y era difícil rastrear y mucho más complejo era comparar. Entonces, eso también falló en buena medida. Fue una agencia muy dispuesta a alineamientos de ciertos organismos multilaterales. O sea, no fue una MEXID tan independiente y tan propia, sino que se le concedió una cantidad enorme de recursos a organismos multilaterales para
que nos ayudaran a establecer nuestra política mexicana de cooperación. Pues cuidado, porque a veces hay un multilateralismo bastante fuerte y poderoso que puede capturar agendas nacionales de cooperación. Y bueno, la MEXID como tal en el sexenio anterior no fue una MEXID realmente renovada o propia, sino que continuaba con estertores de diseños institucionales previos, incluso desde el año 2000. Entonces, eso lo señalo tenuemente en el capítulo. Tanto hubo aspectos bien interesantes y muy emocionantes de cooperación mexicana que ya señalé, como desde luego elementos de oportunidad. Y sí, para continuar respondiendo a las preguntas, creo que el sexenio anterior apostó más a una especie de acción concreta diversificada en materia de cooperación con una base a medias legal e institucional que fue interesante. Y hoy en día estamos frente a un ejercicio más pragmático de la función pública, del gobierno, de la política exterior y de la cooperación. Entonces, digamos que hay una especie de nueva velocidad que le da mayor peso específico al pragmatismo con respecto al institucionalismo, que bien o mal ya estaba más o menos encaminado, insisto, con sus elementos de oportunidad, pero parece ser que el sello de la cooperación mexicana actual es ese, es un pragmatismo nacional que replica ejercicios de apoyos asistenciales mexicanos hacia, pues no muchos países, básicamente 3. Bueno, Belice pronto, Haití pronto, una renovada cooperación con Cuba. Pero bueno, señalar que el sexenio pasado, en promedio, mis cálculos de la cooperación sur-sur mexicana fue que en su conjunto ya vimos que era bastante diversificada, desde infraestructuras hasta cooperación técnica, científica, cultural, era de $46 millones anuales, pero un pastel de 46 millones repartido, y hoy en día tenemos 100 en principio millones, considerando a Guatemala, que aún no entra de lleno a este programa actual, 100, pero básicamente concentrado en 3 países. Creo que es un ejemplo bastante representativo de lo que digo, de un pragmatismo y de una óptica mucho más puntual, política, estratégica, bastante vinculado al tema de la migración. Tenemos una cooperación muy covidizada por un lado, como no podía ser de otra forma, pero también migratizada. Y sobre eso, si gustan, después podamos hablar más. Pero por eso, Valderia, México ha ofrecido 1.800.000 y tantas millones de vacunas a nuestros aliados en América Latina y el Caribe antes de la cumbre de la CELAC, ¿no? El timing es interesante, importante. Argentina, también país muy querido, 4 millones. México presidió la CELAC 2 años y Argentina ahora. Y esto se hizo en alianza mexicana-argentina, bien interesante, ¿no? Es un gran tema, desde luego. Ayuda atada. La cooperación sur-sur es absolutamente intergubernamentalizada. El 80-90% de la cooperación sur-sur es intragobierno, es intergubernamental. No desparrama necesariamente el apoyo hacia la población, y hay mucho de ayuda atada. Y a mí me gustaría preguntarle a Sandra del proyecto Mesoamérica y Fondo Yucatán, aquí entre nos, el papel de las empresas mexicanas, siempre lo he preguntado, el papel de las empresas mexicanas, de esos fondos mexicanos, si hubo algún tipo de ayuda, o más bien de cuál fue el porcentaje de participación, de asignación directa a empresas mexicanas en esta infraestructura extraordinaria que México hacía en Centroamérica. Creo que es un buen tema. Y sin satanizar, no es bueno o malo, es que la cooperación sur-sur está altamente condicionada en términos políticos. Eso de no condicionalidad yo no lo comparto y lo puedo sustentar. Estudié el tema bastante tiempo, ni por parte de Cuba, ni por parte de Brasil, ni de parte de México.
y no es bueno ni malo, es que es un instrumento de política exterior cuando es una cooperación gubernamentalizada, ¿no? Entonces, eso creo que es bien importante. ¿Y qué tanto ha afectado la institucionalidad en el actual gobierno? Ha variado, hay importantísimas variaciones institucionales. Una del orden de la percepción y de la acción de la cooperación. Antes, la agencia decía que a diferencia de la cooperación norte-sur, y cito, la cooperación sur-sur no se fundamenta en el aporte de recursos financieros. Esto es una cita de la MEXID del año 2014. Hoy en día, la cooperación sur-sur mexicana se caracteriza por dotar de recursos, por la vía directa, a nacionales de 3 países centroamericanos. Ahí hay un cambio importante. Otro cambio importante institucional, buena noticia, me parece, hace poco la MEXID sufrió una reconfiguración institucional de sus entrañas. Finalmente, la MEXID es una MEXID distinta y nueva a la luz del perfil y de la óptica de la cooperación que tiene el gobierno actual. A mí eso me parece adecuado, que se reestructurara la agencia, creo que eso es positivo. El caso aquí es que sí me parece importante que haya más apertura a la información de la cooperación actual de México. Me gustaría ver más informes sobre lo que se hace, cuánto cuesta, dónde se hace. Es un tema, es el talón de Aquiles de cualquier cooperación en el mundo, pero bueno, yo sí creo que se pueden hacer todavía muchas más cosas en la cooperación, rescatando el acervo institucional y legal previo. Ya no existe el Fondo Mexicano de Cooperación Internacional para el Desarrollo, por ejemplo, pero hay recursos más que antes para financiar cooperación muy, muy direccionada en términos de disminuir migración. Bueno, hay cambios entonces importantes, trascendentes de la visión y la acción de la cooperación internacional. Y sobre los frenos hacia la MEXID ha sido una entidad bastante sui generis porque nació por voluntad del Poder Legislativo sin que el Ejecutivo del momento quisiera que existiera una agencia mexicana de cooperación, y me lo dijo la entonces secretaria de Relaciones Exteriores. No se quería. Después hubo renovados aires en la agencia cuando el PRI gobernó, pero los primeros 3 años de la agencia, el titular de la agencia no sabía de cooperación, por cierto, se respetó la ley mexicana a ese respecto, y fueron 3 años en los que, claro que funcionó la agencia, pero no es igual, ¿cierto? Y ahora mismo, pues tenemos una agencia que existe, pero sin fondo, y algunos aspectos de la ley aún no se ponen en marcha a plenitud, y pues hay que decirlo, en este gobierno tan pragmático, así como el fondo ya no existe, y hoy podemos hablar de una agencia, mañana no sabemos. Y seguirá habiendo cooperación mexicana hacia Centroamérica, hacia El Salvador, Honduras y Guatemala. Entonces, bueno, pues a veces las instituciones son independientes respecto al dinamismo de la acción del gobierno en turno. Es decir, es claro que el tema es apasionante, es amplio, y que mucha de la cooperación sur-sur existe para beneficiar sobre todo al oferente, no necesariamente al beneficiario, pero hay experiencias de todo tipo, desde infraestructuras que generan bienes y servicios permanentes, hasta acciones muy puntuales y asistencialistas que parece que el recurso se nos escapa de las manos y que no genera los réditos suficientes. Lo dejo ahí. Muchas gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Gabriela, unos breves comentarios. No sé si quieres contestar a tus propias reflexiones o a las preguntas del público. Sí. Gracias.
No, bueno, yo creo que primero me encanta que haya tantas preguntas porque ciertamente creo que el tema lo amerita. Yo muy brevemente diría pues que esto es muestra de todo lo que nos toca por hacer, ¿no? Coincido con lo que se está señalando en torno a la MEXID, lo que señala Juan Pablo. Creo que hablar de continuidades y discontinuidades, ¿no? Con respecto a la actual administración, sí hay cambios muy importantes y yo creo que me gusta esta idea de poder rescatar a aquellos que de verdad están siendo positivos, ¿no? Y hay otros que son difíciles todavía de entender, por lo menos para mí, ¿no? Por ejemplo, lo que tiene que ver con el cambio del estatus de la MEXID en términos de ser ahora ejecutora. O sea, no deja de sorprenderme ver en terreno, en Guatemala, no, pero en Guatemala quizá menos, ¿no? Pero en Honduras y en El Salvador, a personas con chalecos Amexid, haciendo las gestiones directamente con la población beneficiaria del programa de desarrollo integral al que se hacía referencia, ¿no? El que a petición de los 4 gobiernos, los 3 del norte de Centroamérica y México, se le planteó a la CEPAL que ayudara a formular, ¿no? Entonces, este PDI para mí es una señal de cómo es que se entiende hoy día la cooperación internacional y en ese sentido creo que hay un cambio muy importante y que tiene que ver, desde luego, con la institucionalidad o con el tipo de institucionalidad, ¿no? Entonces, yo coincido plenamente también con lo que Elodie ha planteado en términos de es una cooperación profundamente política y hay que leerla desde allí. Por eso esto, Ana, que mencionabas en términos de indicadores cualitativos, tomando esta cuestión de los votos en los foros, por supuesto que sí, ¿no? O sea, sería otra manera de entrarle. Y yo creo que no hay que ser ingenuas o ingenuos, ¿no? En cuanto a la cooperación, hay que entenderla en efecto como lo planteaba Juan Pablo, ¿no? Desde una perspectiva del análisis de las relaciones, de los momentos históricos, de los contextos en los cuales se da, de las temáticas que van surgiendo, etcétera, etcétera. Y creo que esa es la lectura que nos ayuda a salirnos de una visión maniquea en términos de la cooperación sur-sur es la buena, ¿no? Y la otra es la, etcétera, ¿no? Yo creo que hay que escaparnos de eso y tratar de colocarnos en otro lugar para comprender qué calidad de relaciones se están dando en el ámbito internacional y en esta idea de cooperación desde su raíz etimológica, ¿no? Cooperar, o sea, opero contigo en función de un objetivo común. ¿Qué hace que sea cooperación sur-sur o norte-sur, o donde son fronteras muy porosas, ¿no? Me parece que Michelle planteaba esto de la horizontalidad, y se habla de la horizontalidad como asumiendo en el inconsciente de que estamos ante actores iguales. Y pues no, ¿qué creen? No, hay intereses de ambas partes y en la medida en que se explicitan los intereses, en la medida en que se ponen sobre la mesa y se negocia claramente, reconociendo la relación de poder o las relaciones de poder que ahí se dan, pues surge un tipo de cooperación X o Y. Y me parece, por eso yo apelo mucho a los estudios de caso, ¿no? Me parece que hay que profundizar mucho en ese tipo de relaciones, cómo emergen y qué es lo que arrojan en sí mismas, ¿no? Bueno, hay muchas preguntas, yo no quiero tomar más tiempo porque creo que podríamos seguir conversando mucho. Creo, Michelle, simplemente que en la medida en que la cooperación internacional se entienda como un asunto de interés público y que como ciudadanía nos apropiáramos, ¿no? De alguna manera de lo que esto significa, tendríamos pautas para la exigibilidad de información, de posibilidad de hacer estos estudios, ¿no? Yo creo que tú y yo y todos aquí nos hemos dado de topes queriendo descifrar cómo sucede, ¿no? Y ahí está la asignatura pendiente en Amexi también del Registro Nacional de Información, que cuando surgió la ley, yo decía, wow, se hará público, ¿no? Y todos los días iba yo ahí a ver si, pues no, o sea, está muy complicado, ¿no? Y no es porque sean malas personas, es una cuestión muy compleja que nos toca pues seguir estudiando con este entusiasmo. Aquí lo dejo para no alargarme más y pasarle la palabra Sale la palabra. directo. Ya me puse yo de... Perdón, no. Muchas gracias. Prometo terminar antes de las 8:03 en mi reloj.
Solo voy a orientar mis respuestas en dos líneas, las intenciones y el espíritu de la cooperación sur-sur y la cuestión de la evaluación. Como lo estudié en un trabajo anterior, para mí, en mi opinión, la cooperación sur-sur se ha desviado de su espíritu de origen, que era un proyecto de empoderamiento político, más allá de cuestiones técnicas, de pensar en desarrollo. Era la declaración PAVA, la primera del 78, habla mucho de empowerment, ¿no? A través de esta cooperación y mediante las prácticas, sea intencional o no, pues observamos que las nociones de horizontalidad y reciprocidad se encuentran cuestionadas. Pero yo no llegaría a decir que nos acercamos con las asimetrías que hay en la cooperación norte-sur por algunas diferencias estructurales. Los recursos, los flujos de cooperación sur-sur no tienen nada comparable con los flujos de la cooperación tradicional. O sea, es una diferencia mayor y sobre todo desde América Latina y el Caribe. Otra diferencia es la posición de los países en el sistema internacional, su trayectoria y la agenda de desarrollo. No es la misma en función de la posición de los países en el sistema internacional y en general, el Fondo Yucatán me contradice, pero es tal vez un poco excepcional en ese sentido, es una cooperación más técnica en muchas ocasiones, ¿no? Entonces, a ver, admiro tus apuntes, están muy ordenados. Yo tengo aquí con todas sus preguntas algo que perturba mi espíritu cartesiano, ¿no? O sea, la otra cosa en la cooperación que se mencionó en varias, la cooperación no es altruista y eso me hace pensar en el libro de Carlos Melani, Cooperación, Solidaridad e Interés, conviven juntos. Y eso es algo que yo debo reconocer que en mis entrevistas con los actores de la cooperación sur-sur desde América Latina se asume explícitamente. La cooperación no es altruista y eso se ve en diferentes debates, por ejemplo, cómo los países definen su cooperación, si debe de ser solidaria o si se aceptan componente de crédito o componente de pago. Y esto es un debate, es algo que está presente para todos los países que se estudian en el libro y los autores lo señalan, ¿no? Sin embargo, hay diferencias en esas condiciones. No es lo mismo negociar votos, y Brasil lo ha hecho muchísimo, para la OMS, para los Juegos Olímpicos, para el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Venezuela lo ha utilizado mucho con el Caribe en la OEA, ¿no? Todos los países muchos países lo hacen. No es lo mismo negociar un contrato para una empresa nacional o una transnacional vinculada al país en cuestión. No es lo mismo la condicionalidad de gobernanza liberal que tiene consecuencias sobre el diseño de las políticas públicas. Entonces, hay condiciones en la cooperación sur-sur, pero hay diferentes grados en lo que representa en la injerencia en los asuntos internos de los beneficiarios en comparación con la cooperación tradicional a veces. La tradicional es la norte-sur en la jerga de cooperación sur-sur, que es de hecho una muy mala palabra, porque la cooperación sur-sur no es nueva. Ok, la otra es sobre la evaluación. Creo que, bueno, Gabriela y Michelle le dieron a lo que más duele, ¿no? La dificultad que hay de realizar evaluaciones cualitativas desde el Estado, desde otros actores, pues es difícil, es tardado y ahí para observar los cambios duraderos, digo que también es una tarea pendiente y que a veces hay que esperar un poco, ¿no? Para ver, no solo en un año, sino a 5 o 10 años y a ver si realmente hay un efecto, un famoso círculo virtuoso de esta cooperación. Para esto hay que asumir fracasos, es indispensable para el aprendizaje, pero trabajamos aquí con actores políticos, no van a asumir fracasos, a lo mejor de administraciones anteriores, pero no los suyos. Si además consideramos que para las administraciones es muy difícil organizar esta información, difundirla, es muy costoso. Entonces, ¿por qué yo diría, para responder a una pregunta,
¿por qué esperarlo del Estado? Y aquí es donde la academia puede tener un rol interesante. Tenemos que ir al terreno a ver lo que pasa, ¿no? Muchos estudiantes de Brasil fueron a esos países lusófonos a enfrentarse con la realidad local. Tengo una colega en Francia que fue a África a observar los acuerdos de cooperación de Venezuela. Lo que resulta de estos estudios es muy valioso, o sea, no es exhaustivo, pero es sumamente valioso por el aporte empírico sobre las dificultades de la cooperación sur-sur, las desviaciones, poquitos logros, pero es verdad que se enfocan más en los desafíos. Y yo creo que aquí hay una valorización que hacer de nuestra capacidad de investigación y de lo que podemos aportar desde la academia a la comprensión de la cooperación sur-sur. Eso, con eso quisiera terminar. Muchas gracias. Gracias, Elodie. 2 años. Se me olvidaba una vieja tradición, una vieja práctica asociada a la presentación de los libros en el Colegio de México. Elodie, te doy la copa mágica para que vayas. Vamos a rifar ejemplares de los libros. A ver, con la suerte que tenemos, 21. Muy bien. Bueno, ¿dónde están los ejemplares? Bueno, Aquí. que tienes ahí. Aquí hay uno. Qué suerte. Revuelve, perdón. 3. 3. ¿Cuántos hay? Elodie, son 3. El mío. Hay otro ahí. Son 3. Es el de Michelle. Ah, es el de Michelle. Ok. El último. El último. Sí, porque este está todo rayado. No, de más. 6. Aquí, Michelle. 6. 6. Los que se fueron perdieron. Ah. 1. Muy bien. Oye, cayeron 2 en el camino. Sí. Muchas gracias Bueno, por venir. muy bien, muchas gracias. Felicidades a los autores, gracias a los participantes en la mesa, al público. Nos veremos para la próxima presentación del libro del centro, otro tema sobre elecciones el 29 de abril. 29 de abril. Sí, muy bien.